Recibimos como Fonso Alfonso Leretea, que le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buen día. No, un gusto, buen día y como siempre a la orden. Bueno, a ver, lo decíamos en la venta de la entrevista. Quien está, no sé, en Las Piedras, en Palme Olmos, que empezó la línea hace poco, ¿tiene hoy una alternativa para llegar al centro de Montevideo? Sí. Primero, decirte que estoy muy contento. Parece quizás un poco, diría, paradojal el hecho de estar contento siendo representante de la minoría, porque a veces es difícil que vayan cuajando algunos proyectos y algunas iniciativas. Y cuando asumimos en el año 2015 dijimos, y fue una de las primeras entrevistas que tuvimos acá, reanudación del servicio de pasajeros en Palme de Olmos, que cayó en el año 2012, la época que Mujica era presidente, cuando había faltante material rodante. Y hoy con absoluta tranquilidad puedo decir, tenemos agenda y tenemos ideas. Es decir, lo que planteamos en el directorio fue positivo, hoy se instrumentó y seguramente o antes de turismo o después de turismo, esta línea que transportaba 400 personas por día, con 4 turnos, se llegó a 6, que la idea es poder reinstaurarla con 4 turnos, 2 en la mañana, 5:30, 6:30, después en la tarde, es decir, estamos hablando en el mismo horario para llevar a esas personas que vienen a trabajar a Montevideo. Es una viabilidad, es una posibilidad. Al margen de la línea que tenemos hoy de pasajeros, estamos hablando de Montevideo 25 de agosto, en el marco de todo un proyecto denominado Tren de Cercanías, porque esto no era el único tema, la reanudación en Palme Olmos. Estamos hablando de, por ejemplo, San Ramón, es otro tema. Ya vamos a estar profundizando sobre eso, pero específicamente hoy, día de paro general, sí. ¿El tren funciona? Bien, el tren funciona y por sobre todas las cosas los servicios no se detienen, salvo, obviamente, medidas gremiales, en este caso de la Unión Ferroviaria. Si la Unión Ferroviaria acata lo que es la movilización, obviamente que sí hay una interrupción. Si no acata, obviamente funciona. En este sentido, nosotros tenemos la posibilidad de contar. Los días de paro general de transporte. Sí, ahí hay paralización. Ahí hay paralización. Ahí hay paralización. Ah, ok, o sea que un día como el de hoy, por ejemplo, que haya... Bien, habría que comunicarse con la Unión Ferroviaria a ver qué posición adoptó. A veces son automáticas y otras veces lo deciden sobre la marcha, ¿verdad? Que eso es muy importante, teniendo en cuenta de que es algo alternativo a lo que está pasando ahora, que venía escuchando en la radio que está bastante paralizado el servicio, ¿no? Sí, sí, a ver, hay paro de ómnibus, de taxi, uno anda por la calle y realmente no se ve una unidad. Exacto. Entonces por eso preguntaba, capaz que hay gente que en este momento, no sé, está en una zona que tiene una estación de tren cerca y tenía una alternativa capaz que ni siquiera ir a perder tiempo a la parada de ómnibus y tomarse. La única línea de Montevideo 25 de agosto. Lo que pasa es que tenemos poca frecuencia, no son más de 14. Por tanto, en esas 14 frecuencias tiene que coincidir justo que sea este horario. ¿Y la de Palme Olmos? Pero ya está funcionando. No. La de Palme Olmos fue un plan piloto, un viaje piloto, que lo hicimos a finales del año pasado. Sí. Y la idea es implementarlo en el primer trimestre de este año. No es que ya está funcionando. No. Okay. Es decir, hay temas que hay que ajustar. Le voy a comentar algunos. Sí. Por ejemplo, el follaje. Parece algo que no tiene significancia, pero la masa vegetal fue generando como un tubo. Y evidentemente hay que hacer todo un trabajo de raleo, porque si no afecta lo que son las ventanillas y afectan los propios pasajeros y levantan esas ventanillas. Después los pasos a nivel. Fruto de ese viaje que se realizó, algunos pasos a nivel, en cuanto a las medidas de seguridad, no estaban funcionando óptimamente, me refiero a los oscilantes, las barreras. Y después hay que solucionar un tema que parece menor, pero no lo es. AFE no tenía el número de guardas suficientes para atender esta nueva línea. Se tuvo que hacer un llamado, el pasado año se hizo sobre septiembre-octubre, y a partir de esa instancia está trabajando recursos humanos junto con la gerencia de pasajeros a los efectos de dotar esta nueva línea de guarda. Esas tres variables, esos 3 temas tienen que estar solucionados en el primer trimestre para seguramente después de turismo, quizás antes, ojo, pero seguramente en esa fecha, ahí reimplantar este servicio, que es muy importante. Estamos hablando de todo el arco del área metropolitana. 25 de agosto a Florida, en este caso en Palme Olmos, y me faltaba San Ramón como un punto central por donde pasa por localidades como Sauce, Santa Rosa, San Bautista. Estamos hablando de casi toda el área metropolitana. Yo sé que esta pregunta se la han hecho varias veces, pero a mí me parece siempre importante insistir. Aparte, yo no sé si hablar de una demanda de la gente, pero ciertamente a la gente a veces le cuesta entender cómo, sobre todo el que viaja, ¿no? El que viaja que en Europa ve que por distancias muy chicas funciona el tren y funciona bien y uno viaja rápido y viaja cómodo y es una alternativa, a veces hasta más cara que el transporte de pasajeros, pero como la gente tiene otra comodidad y otra velocidad, prefiere ir en tren. ¿Existe la posibilidad, no sé, habida cuenta ahora de todas estas obras que se van a hacer a Paso de los Toros,
de que haya ahí una beta, porque ahora ya la vía va a estar. Sí. O sea, es ponerle una máquina, frecuencias, gente, Sí, todo, sí, personal, lo que haya. Pero ¿existe la posibilidad de empezar a explotar de otra manera el corredor central ese para ir entre Montevideo y Paso de los Toros para el transporte pasajero? Es viable, pero por razones fundamentales. Lo puede hacer AFE, pero también puede intervenir un privado. Es decir, la ley lo permite, o en sociedad o de manera independiente. Lo relevante de esto es que esa vía que va a quedar a nuevo, perfectamente estos coches que estamos viendo, que se trajeron de Suecia, pueden desarrollar hasta velocidades de 110 kilómetros por hora, que es una velocidad muy importante. El otro día en la prueba que hicimos en Palma de Olmos se desarrolló hasta 70 kilómetros la hora, más no por las precauciones que existen en la vía. Se hizo un llamado de licitación ahora para arreglar lo que es la vía propiamente dicho, porque claro, al excederse la velocidad pueden correrse ciertos riesgos. Pero con la vía nuevo, estas unidades, que la estamos viendo y están realmente muy cómodas, confortables, específicamente pueden desarrollar hasta esas velocidades. Y es muy viable. El gran tema acá es también la ecuación económica. Tenemos que ser sinceros. Este servicio que se brinda es un servicio más social, que apunta al trabajador, donde hay subsidios. Hoy de 100 pesos que AFE invierte en el sistema de pasajeros recupera 45. El resto, por venta boleto, ¿verdad? El resto es subsidio. Entonces, mira, es casi el doble del subsidio del transporte por ómnibus. Sí, es cierto. Y quizá la primera meta que tenemos como ente público es empezar a achicar esa brecha. ¿Y sabe qué medida vamos a tomar en esa dirección? Que el boleto que se cobre en Palma de Olmos no exista una brecha tan grande entre lo que cobra el ómnibus y lo que cobra AFE. Que sea bastante parecido el valor. Es un poco más caro el tren. No, es más barato. Ah, más barato. Más barato. No, la última vez que habíamos hablado era bastante más barato. Mucho más barato. Entonces, la idea es acercar los valores. ¿Para qué? Para competir AFE con la calidad del servicio, con estas unidades, y con la rapidez. Obviamente que hoy, por ejemplo, ir a Las Piedras en ómnibus te demanda 50 minutos, una hora. En tren, 33 minutos. En Palma de Olmos te demora 1 hora, 10 minutos, 15 minutos. En ómnibus, 2 horas y media te demora, y además tomando 2 buses. Entonces, nosotros tenemos que competir con el tiempo, menos tiempo, y a su vez con la calidad. Pero tratar de achicar esa brecha económica y además también para Usted me salvar... dice achicar la brecha económica, me dice subir el precio del boleto de AFE. Acortarlo y en este sentido actualizarlo en los valores del ómnibus. Porque también es un tema de injusticia, es decir, de tratar de dar un valor menor con respecto al ómnibus. Yo creo que tenemos que competir en las otras dos variables, porque siempre hubo una crítica hacia AFE. Le dan un subsidio, obviamente subsidios estatales en el sentido de... Las empresas de ómnibus no se pueden quejar del subsidio porque acá en Montevideo si hay algo que hay es un subsidio al precio del boleto. Pero yo le decía eso, el subsidio quizás llega hasta un 25%, el de AFE es el doble. Yo creo que tenemos que achicar eso, por un tema de administración estatal, de ser más eficiente. Y además porque tenemos que competir en los otros ítems, que es el servicio, la calidad. Yo creo que la calidad que estamos dando es muy buena y a su vez en el tiempo. Obviamente que la vía de ferrocarril no tiene semáforo. No tiene, la única parada son las estaciones, son las distintas paradas que se van generando. Es decir, tenemos más posibilidades de brindar un mejor servicio. ¿Y cuándo aumentaría o cuándo se reduciría el subsidio, o llamémosle así? ¿Cuándo aumentaría el precio del boleto, que es lo que le interesa a la gente? Bien, en realidad no es aumentar el precio del boleto, es tratar de ayornarnos, como ayer lo hablábamos con el gerente de pasajeros, que específicamente el valor no exista una diferencia tan importante con lo que es el precio del ómnibus. Sí, arrancaríamos por el Palma de Olmos. Yo lo entiendo. Ahora, si usted me dice que no existe una diferencia tan importante con el precio de ómnibus y hoy la diferencia es importante en favor del boleto de ferrocarril, quiere decir que el boleto de ferrocarril va a aumentar. Porque el de ómnibus bajar no va a bajar. Sí. Eso en el primer trimestre seguramente vamos a comenzar por el Palma de Olmos. Que esa es la argumentación. Y es muy lógica la argumentación. Después veremos cómo hacemos para compasar los valores en la otra línea que tenemos. Creo que tenemos la gran oportunidad de empezar a salvar esas injusticias en el Palma de Olmos, que no atenta contra el trabajador, porque el trabajador va a tener una diferencia. Siempre va a ser más barato el valor del tren, pero no con las distancias que hoy tenemos tan importantes. Quizás me escuchen y me digan, no, pero nos quiere subir el tren en la línea 25 de agosto. No, no es así. Es tratar de achicar. En los hechos va a ser así. No, porque nos vamos a arrancar por el 25 de agosto. No, está bien, van a arrancar por el Palma de Olmos, que no existe el servicio. Va a llegar el momento en el cual, en 25 de agosto, va a tener que aumentar el precio. Van a ser progresivos, pero van a ser progresivos. Y la idea es empezar a achicar, porque hoy tenemos una pérdida. Hoy AFE recibe anualmente para sobrevivir, para llegar a fin de año, 440 millones de pesos. Entonces me dirá, sí, pero no tenemos con qué generar. Y es cierto, todo el transporte de carga ya no lo maneja
AFE ente estatal. Lo maneja una operadora donde obviamente AFE participa y tiene 51%, pero no es lo mismo que antes. Yo creo que allí nosotros podemos hacer una incidencia, pero la incidencia más grande es en el transporte de pasajeros porque depende 100% de AFE. ¿Va a seguir estando más bajo? Sí, va a seguir estando más bajo. Pero vamos a incidir en los otros dos factores. Hay un tema que por lo menos conversando con algunas personas que usan el ferrocarril habitualmente, lo que usted decía, hay mucha gente que por el tema de la comodidad, de evitar los ómnibus, realmente algunas zonas de Montevideo incluso, y ni que hablar de Canelones, se llega antes, si uno viaja en tren que en ómnibus. Lo que la gente dice, la verdad complica esas 8 cuadras que hay desde la estación de trenes de AFE, la actual, a la que era la vieja estación central. La anterior. Que dejaba a uno prácticamente que en el centro de Montevideo. Ahora ya no es en el centro de Montevideo. Sí o sí, salvo que vengan en las bicicletas, que mucha gente viene en la bicicleta arriba del tren, tiene que tomarse un ómnibus. Se tiene que bajar del tren para tomarse un ómnibus. Le pregunto porque en un momento se había hablado mucho del tema del transporte multimodal, de tener un único precio del boleto para subirse al tren, bajarse, subirse un ómnibus. Y eso parece que no cristalizó por lo menos de la manera que se había... Bueno, por ahora. Bueno, pero se está trabajando en el tema. Eso viene de hace... Sí, se está trabajando. Mínimo, estoy haciendo memoria, pero mínimo 3-4 años. Si llega a salir, ¿qué logro? ¿No? Sí, bueno, pero 3-4 años que anunciaron de empezar... Arellano era el presidente de AFE. Orellano. Era el presidente de AFE. Y en aquel momento habían anunciado que ya estaban trabajando, hicieron una conferencia de prensa con Salgado, me acuerdo. Y eso quedó prácticamente que en la nada. Sí. Y bueno, la gente... Hay algo para hacer en torno a concretar lo del transporte multimodal y eventualmente pensar en, yo qué sé, no sé, que la nueva estación se modifique, volver a retomar la vieja estación. Sí. Dos temas. Uno, tratar de implementar con un mismo boleto, con una diferencia quizás de 15 pesos, 20 pesos, hay que verlo, que tú puedas subir al tren, te bajes inmediatamente en Montevideo y con ese mismo boleto puedas viajar en un ómnibus del transporte capitalino. Eso se dialogó en el viaje que fuimos de Montevideo a Palmira Olmo porque allí estaba el director de tránsito de la Intendencia de Canelones. Vamos a ser bien claros, hoy el servicio de pasajeros tiene viabilidad porque hay canarios que vienen a trabajar a Montevideo, es real. Solamente por lo que es la masa de usuarios montevideana, no tendría quizás mucho razón de ser. Hoy día no lo usa tanto el montevideano. Lo usa el canario y lo usa también aquel ciudadano que vive en Florida, en este caso, el 25 de agosto. Con respecto al otro tema, la vieja estación central, ya no es de AFE, es propiedad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Lo que nosotros hicimos, no bien asumimos en el directorio en 2015, fue presentar una propuesta para que el bien retornara a AFE en régimen de comodato, pero no para que exclusivamente lo trabajara AFE. No tiene sentido realmente una estructura de tal dimensión que solamente lo maneje AFE. Creo que allí tienen que interactuar la parte pública con la privada. Y a tal ese efecto tuvimos una reunión el año pasado con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, quien nos dijo que había recibido alguna propuesta. Era alguna propuesta de poder reactivar allí lo que es un punto muerto de Montevideo. Y en este sentido, tú bien lo sabes, hay un juicio con un privado, que no ha laudado, pero por la última rendición de cuentas también se incluyó un artículo para poder acceder a lo que es el inmueble, a los efectos, primero, de que no se siga deteriorando, y segundo, generar alguna acción para mejorar. Hay que ver, en este sentido, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda, cómo juegan la ficha. Es decir, si van a avanzar. El tema este no se trata. A ver, presentamos la propuesta, pero hasta el momento mis dos compañeros, el presidente y el vice, no se han expedido. Y hace casi 2 años que presentamos la propuesta. No se han expedido. Bien, vamos a pasar, nos quedan lamentablemente un par de minutos de entrevista. Yo decía en la venta de la charla que vamos a tener que probablemente sea el año más importante de AFE de los últimos, no sé, 20, por poner una fecha, pero seguramente debe ser de los últimos 20 años. ¿Cómo está preparada la empresa para este año? Linda pregunta. Dos niveles. Lo que se ha hecho y el papel de AFE hasta el momento y en lo que se viene. Lo que se ha hecho hoy se está en el marco de un proceso de reestructura, que es lógico y lo tenemos que apoyar. Hay que ver qué reestructura. Estamos hablando que AFE tenía 11 gerencias, con 10.800 funcionarios. Hoy son 540. ¿Justifica las 11 gerencias? No.
Por tanto, hay que hacer una reestructura. Y en eso se está trabajando. O sea, tenía 10.800 funcionarios y 11 gerencias, hoy tiene 540 y las mismas gerencias. Y las mismas gerencias. Es decir, creo que esa reestructura es necesaria y es fundamental. Por otro lado, la participación de AFE en lo que es todo este emprendimiento, el ferrocarril central, la ha tenido a través del presidente y a través de 3 ingenieros de AFE, fundamentalmente a través del gerente de infraestructura. Pero en cuanto al futuro de AFE, la toma de decisiones, ahí es donde se diluye bastante lo que es la participación. Le voy a poner un ejemplo concreto. La fijación del canon. El canon es lo que tiene que pagar, en este caso el operador ferroviario, para circular por las vías. Lo fija el Poder Ejecutivo en consonancia con AFE. Pues bien, hoy lo cobra AFE. Ese canon ya no lo va a cobrar AFE, lo va a cobrar directamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ya ahí se le saca esa potestad a AFE de cobrar y que ingrese ese dinero a las arcas, en este caso, del ente. Imagino que es para pagar la reparación de las vías. Es correcto. La puesta a nuevo la vía con la PPP. No sé, se me ocurre. Es correcto el fin, pero ¿qué sucede? Se han hecho otras intervenciones como el FOSEN 1 y el FOSEN 2 y además el canon que se le cobra al resto de los operadores. Y lo sigue cobrando AFE. ¿Por qué no lo puede seguir cobrando AFE este? Porque es un diferencial, porque es distinto. Primer tema. Segundo tema, vamos a tener 2 infraestructuras manejadas por 2 entidades distintas. Hoy día tenemos la infraestructura de AFE propiamente dicha que maneja gran parte, o mejor dicho, toda la infraestructura ferroviaria. Pero a partir de esta intervención del ferrocarril central, lo que es toda la línea hasta Paso de los Toros la va a manejar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el marco de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Vamos a tener 2 entidades, una del Ministerio y otra de AFE. Usted lo que ve o lo que advierte es que cuando definitivamente queda la cancha preciosa para jugar, llaman a otro equipo. Exactamente. Y el equipo se llama Ministerio de Transporte, Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Es decir, AFE pierde potestades, pierde roles, pierde atribuciones. Gran parte del sector comunicaciones que hoy tiene AFE, de señal y comunicaciones, seguramente pase al Ministerio de Transporte y a esta Dirección de Transporte Ferroviario, que hoy no tiene más de 10 funcionarios y tiene 3 años para potenciarse, quizás 4, para potenciarse y ser realmente la gran dirección que empiece a manejar todo este tema. Pero esos han sido parte de las incongruencias que hemos visto, fundamentalmente en el contrato, en lo que fue la discusión parlamentaria de las 67, preguntas que planteó el senador Lacalle Pou, que no tuvo mucha respuesta y obviamente las compartimos en su totalidad. Por eso creo que AFE se planteó, o mejor dicho, la gente entendía, con esto AFE se salva, y creo que AFE en algunos temas no ha tenido ni va a tener de futuro esa participación que la gente piensa que pueda tener. Ahora, si AFE, ante la mejor oportunidad de inversión de los últimos años, en vez de aprovecharse y eventualmente agrandarse, se achica y queda fuera del negocio, casi que tiende a desaparecer. Bien, yo creo que no va a desaparecer porque estamos potenciando pasajeros. Creo que va a quedar. Y además creo que desmantelar lo que es la administración de ferrocarriles del Estado, en términos quizás hasta de costo, puede ser muy duro. Yo creo que no va a desaparecer, porque está la parte de pasajeros que ahora se está potenciando, por algo se va a reinaugurar esta línea, si no, no tiene sentido, y se puede venir San Ramón también. Y queda parte de la infraestructura, lo que yo le decía, hay parte de la infraestructura que la va a seguir manejando AFE, la línea Minas, lo que es toda la línea al litoral, la línea que va a Río Branco, es decir, Nico Pérez y después pasando por La Valleja, José Pedro Varela y 33, es decir, esa infraestructura queda en manos de AFE. Pero entonces AFE se va a transformar en una empresa de transporte de pasajeros por vía ferroviaria y de arreglo de vías de algunas líneas. Arreglo de vía entre comillas, porque acuérdense que no tiene la capacidad propia con 540 funcionarios que son de varias dependencias y que se terceriza. Se contratan empresas privadas mediante licitación para que realicen determinado trabajo. Por ejemplo, en el caso del litoral, y en el caso del litoral se está trabajando la empresa Teima en la refacción de vías. En el caso de la línea de Rivera, la Corporación Ferroviaria de Uruguay. En el caso de A33, otras 2 empresas que trabajaron allí. No es funcionario propiamente dicho de AFE. ¿Pero del corredor central? Nada. No, yo te diría que del corredor central van a quedar algunas funciones, como por ejemplo la parte de tráfico, quizás algo de operaciones, pero tráfico hasta allí nomás, y después va a pasar mucho a la Dirección Nacional de Transporte. ¿Y ustedes no están incidiendo en nada en los proyectos, en la confección, usted decía, con el presidente y con algún técnico, pero no, el directorio de AFE en sí no está incidiendo? Ese es el tema. El directorio no.
algún integrante del directorio participa en las reuniones, y me consta que el presidente ha participado en todas, y me consta que el gerente de infraestructura ha sido clave en esto porque ha dado su perfil técnico y todo lo que es el trazado ferroviario se respetó su visión, pero como directorio en sí no hemos tenido incidencia. A tal punto que hemos pedido que se bajara la información y no se bajó absolutamente nada. La última, que en 15 segundos Sí. me van a sacar del aire. Habló del trazado. Sí. Con la información que usted tiene, Sí. ¿va a ser un caos? Bien. Cuando esté funcionando el tren UPM, ese famoso de las 7 frecuencias que va a traer la celulosa. Bueno, eso es el después. Yo le pregunto en la construcción, que nadie me lo ha respondido todavía. ¿Qué va a pasar con el servicio de pasajeros y con la carga? ¿Se para AFE por un año? ¿Por 6 meses? ¿Por 3 meses? ¿Qué pasa en ese momento de parate? ¿Tenemos que agrandar el subsidio para cubrir? ¿Se cierra la empresa? No digo AFE, pero en este caso la operadora. ¿Hay un impasse? Bueno, todas esas preguntas las planteamos y no he tenido respuestas por ahora, ¿no? ¿Y después? O sea, cuando esté el trazado hecho, Ese es el antes. para la gente, para el que está El viviendo... después no sé, sí. va a tener un tráfico y por lo menos de 40 servicios diarios con carga y pasajeros, y ese tráfico va a estar marcado fundamentalmente entre Paso de los Toros y lo que es Montevideo. ¿Va a haber un cambio? Sí, claro que va a haber un cambio. De pasar determinado número de trenes va a tener una presencia más importante. Que hemos charlado con varios vecinos en La Paz, en Las Piedras, porque hay preocupación. Es más, planteamos... Sí, yo me imagino que debe haber mucha preocupación. planteamos en el Porque hoy por directorio... hoy uno va por el paso a nivel y Sí, generalmente sí. pasa. Claro. Que ojo, lo que planteamos en AFE fue que se cree algún ámbito, Ministerio de Transporte o algo, para atender eso, que va más desde el punto de vista afectivo y también emocional de cómo abordar este fenómeno, primero de excavación, de obra, y después de lo que va a ser cambiarle una vida enfrente de la vía con un movimiento y que ahora que se va a cuatriplicar o quintuplicar. Alfonso Lerete, le Un agradecemos gusto. su presencia y bueno, seguiremos conversando. Un gusto, A muy lo largo amable. del año. Va a ser un año intenso. Sí, muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.